Capítulo 1001. Grupo de chat de esposas. 2. Ana miró a León y dijo. Te dije. Esto va mucho más allá de lo que esperaba. ¿Por qué nos reunimos, papá? Una voz seductora se escuchó a su alrededor. Todos miraron hacia la voz y vieron a la mujer de cabello rosado hablando. La mujer se acercó casualmente a Víctor, tomó a Juno de su regazo y se sentó en su lugar. Juno le gruñó a la mujer, pero la mujer solo la miró con una mirada que decía. Ahora es mi turno. Irene, compórtate. Ana entrecerró los ojos. Sí, madre, respondió Irene Elderblor, la hija de Afrodita y Víctor. Irene apoyó su voluptuoso cuerpo, que no era rival para el de su madre, contra su papá, y lo abrazó de una manera suave y seductora, claramente siendo traviesa. Ana entendió eso y por eso sus ojos se volvieron aún más peligrosos. Irene lamió suavemente el cuello de Víctor para saborear a su papá mientras un símbolo de corazón violeta aparecía en sus ojos, pero no hizo nada más que eso porque su madre la observaba como un halcón. TSK, claramente a papá no le importa. ¿Por qué está siendo molesto? Irene se quejó. Víctor solo se rió suavemente y acarició a Irene, sin importarle sus juegos. Para otros esto puede emocionar parecer, pero para él, que era un hombre con mucha experiencia, todo esto no fue más que una broma para que su hija le demostrara su amabilidad. Por supuesto, no era tan estúpido como para no entender por qué su hija estaba haciendo esto, pero no le importaba particularmente. Mientras sus hijas quisieran a su padre, él las mimaría tanto como fuera posible. Aunque las acciones de Irene no tuvieron ningún efecto en Víctor, no se podía decir lo mismo de las otras chicas, ya que claramente se sentían más calientes debido a la influencia de Irene. Está bien, ya es suficiente. Ana chasqueó los dedos e Irene apareció a su lado. Ah. Ahora estás castigada conmigo, jovencita. Uf. ¿Por qué está madre Ana aquí? ¿Dónde están madre Pepper y mami cuando las necesito? Irene pisoteó el suelo, irritada por haber reducido su tiempo con su padre por culpa de Ana. En el momento en que Irene se bajó de su regazo, una mujer musculosa con largo cabello verde rápidamente se subió encima de él. Ah, Gina. Era mi turno. Se quejó Estela. A Gina no le importó y simplemente abrazó a Víctor mientras disfrutaba de su presencia. A diferencia de Irene, Gina era lo suficientemente inteligente como para no hacer nada delante de su madre. Siren, la hija de Skatats y Víctor, miró a Gina con una mirada muy peligrosa. Gina miró a Siren y solo se rió, haciendo que las venas de la cabeza de la pelirroja se hincharan. Respondiendo a la pregunta de mi amada hija. Víctor comenzó a hablar mientras levantaba a su hija adulta y la acariciaba como a un gato. Gina redujo deliberadamente su altura para sentir más el abrazo de su padre en su cuerpo. Los reuní a todos para ver a mi padre. Ya veo, ¿y? Siren, que estaba en silencio, habló. Y sus palabras reflejaron los sentimientos de todos los presentes. Un sentimiento de satisfacción brotó en toda la existencia de Víctor cuando escuchó las palabras de Siren. Este sentimiento lo sintieron claramente todas sus hijas presentes aquí y las hizo sentir más cómodas. Por supuesto que quería ver a mis queridas hijas. ¿No puedo hacer eso? Le sonrió a Sirena. Siren se sonrojó levemente y su rostro rígido se volvió más suave. Por supuesto que no, el padre siempre será el más importante. Padre, Víctor levantó una ceja hacia Siren, quien giró la cabeza. Víctor colocó a Gina a su lado, quien misteriosamente de repente ganó espacio. La regla de la capacidad no se aplicaba a Víctor, alguien que podía distorsionar la realidad. Ven aquí, llamó Víctor a Siren. Siren se sonrojó levemente pero no perdió el tiempo. Después de todo, sabía que si ella no actuaba, sus hermanas lo harían. Al subir al regazo de su padre, ella deliberadamente redujo su altura y lo abrazó. Víctor le acarició la cabeza y su largo cabello rojo, así como sus cuernos y alas. Padre. Escucha atentamente, Sirena. Le tomó la cara y le dijo seriamente. No me importa si quieres crecer más rápido, pero no importa la edad que tengas, siempre serás mi pequeña, ¿vale? Siren se sonrojó aún más y asintió. Está bien, papá. Bien. Víctor sonrió aún más y la mimó más. La sirena prácticamente se derritió en comodidad. Si no fuera un dragón, definitivamente se convertiría en una baba ahora mismo. Simplemente demostró lo cómoda que estaba. Mientras esto sucedía, Ana, León y una Irene muy celosa y resentida observaban desde la distancia. Para ella, el mayor castigo que le podían imponer sus madres era reducir el tiempo que pasaba con su amado papá. ¿Ves? ¿Aún quieres acercarte a ellos? En realidad, será mejor que me quede callado. León suspiró. Como pensaba, dijo Ana.
Lo que León sentía ahora era el mismo sentimiento que sentían las madres, solo que en mayor grado que las madres. Después de todo, como madres y esposas de Víctor, tenían cierta autoridad sobre sus hijas, pero no se podía decir lo mismo de las extrañas. Los cerebros de las chicas simplemente no reconocerían a nadie más en el mismo nivel de importancia que no fuera Víctor. Están así de obsesionados. Al ver el mensaje en el grupo de chat, Ana envió el video que acaba de hacer al grupo. Pasaron unos minutos y pronto se vio la reacción. Afrodita. Como se esperaba de mi hija, aprendió bien. Jeanne. ¿Qué le estás enseñando a tu hija? Afrodita. ¿Cómo seducir a su padre? Juana. Afrodita. Afrodita. ¿Qué quieres que haga? Su interés es claro, sin mencionar que es una diosa del amor, y no un amor cualquiera, sino un amor obsesivo. Como madre y diosa del amor más experimentada, es mi deber asegurarme de que ella sepa seducir correctamente. Sería una vergüenza para mí si mi hija no fuera tan seductora como yo. Jeanne. ¿Qué clase de extraño orgullo es este? Afrodita. El orgullo de una diosa del amor. Kaguya. No puedo creer que mi hija haya hecho eso. Violeta. Ríndete, Kaguya. Parece que heredó completamente la personalidad de Yuno. Víctor la mimó mucho más porque le recordaba el primer anime que vio. Sasa. Sí, es tu culpa, Kaguya. Ruby. Esa es una extraña coincidencia, ¿eh? Bueno, considerando que Víctor es el dios de yanderes, deberíamos haber esperado que una de sus hijas naciera como una yandere completa. Kaguya. No la llamé Yuno porque quería que heredara algunas tonterías de un personaje ficticio. Kaguya. Sin mencionar que heredó esta personalidad de Darling. Y no de mí. No soy así. Agnes. Está bien, señorita. Destruiré todo su panteón si insulta a mi maestro. Kaguya. Yo no dije esas palabras. Bruna. Jefe, tienes razón. Kaguya. ¿Ves? Incluso Bruna está de acuerdo. Bruna. Dijiste cosas peores. Básicamente dijiste que nadie puede insultar al maestro, o estarán cortejando a la muerte. Kaguya. Yo no dije eso. Violet. Aparte de Yandere Mai, ¿dónde está Gaia? Gaia. Relajante. Agnes. Todavía me pregunto cómo alguien tan motivada como Gina surgió de Gaia. Es incomprensible. Kaguya. De acuerdo. Violeta. De acuerdo. Sasa. De acuerdo. Gaia. En mi defensa, Gina es muy joven. Con el tiempo se volverá vaga como yo. Nix. Lo dudo. Gina es muy activa. ¿Has visto su cuerpo? No consigues ese tipo de cuerpo si no te esfuerzas. Teniendo en cuenta que es un dragón y que nuestros músculos son aún más difíciles de estresar, está haciendo un buen trabajo. Leonor. Efectivamente, mi hija también sigue su ejemplo. Ella es una buena fuente de inspiración. Rose. Ahora que lo dices, nuestras hijas siempre entrenan juntas, Eleonor. Bueno, ellos son los que más trabajan. Skatach. No te olvides de mi hija, aunque a ella le gusta más entrenar sola, algo que tengo que cambiar pronto. Pepper. Sirena, mi hermana barra hija se parece mucho a mi aterradora madre. Siena. Si es Siren, apuesto a que le encantará el entrenamiento de mamá y pedirá más. Violeta. Tal como lo hizo Víctor en el pasado. Belmora. Oh, hablando de eso. Chicas, terminé los trajes de armadura. Ruby. ¿Qué? ¿Has terminado? ¿Cuándo? Belmora. ¿Ahora? Ruby. Iré al laboratorio ahora mismo. Ruby abandonó el chat. Agnes. Yo también iré, tengo curiosidad. Se vieron varios me gusta en el comentario de Agnes, ya que prácticamente todas las esposas estaban al laboratorio ahora, excepto aquellas que estaban muy ocupadas en ese momento. Ana, al ver estos mensajes, decidió informar a Víctor más tarde. Capítulo 1002. La voluntad del emperador es eterna. León y Ana caminaban por los pasillos de la mansión hacia la salida del reino. León suspiró. ¿Todavía estás pensando en ello, comentó Ana. En mi defensa, pensé que cuando tuviera una nieta o un nieto, podría malcriarlos, comentó León, para luego agregar. No esperaba una situación como esta, aunque tampoco anticipé convertirme en alguien. Un noble vampiro. Es comprensible. El futuro no está fijado y nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. ¿De verdad piensas eso? Preguntó León, casi con sarcasmo. Al comprender el sarcasmo en la voz de León, Ana no se ofendió. Ella simplemente preguntó con curiosidad. ¿Piensas diferentes? Sí, afirmó León. Puedo tomar una pequeña acción mañana, esa será mi decisión y mi futuro, pero las decisiones más importantes probablemente las tomará Víctor de ahora en adelante. Bueno, ¿no es eso normal?
Ana no vio el problema que León estaba señalando. Incluso cuando éramos humanos, las decisiones más importantes que impactaban directamente nuestro futuro estaban en manos de los políticos. Aquí no es diferente. La única diferencia visible es que no damos una falsa sensación de libertad. Sabes exactamente lo que debes o no debes hacer, y hay castigos y recompensas por ambas acciones. Ana volvió a mirar hacia adelante. La libertad está muy bien. Pero la libertad sin orden solo conduce al caos sin rumbo, y como emperador, no puedo permitir eso. León entrecerró levemente los ojos al escuchar las palabras de Ana. Era irritante, pero no pudo evitar estar de acuerdo con sus palabras. Después de todo, él conoce muy bien las consecuencias de la falta de orden de los seres sobrenaturales. El mejor ejemplo anterior sería el estado en el que se encontraron los demonios antes de que Víctor ascendiera al trono. ¿Emperatriz? Preguntó León. Eso es interesante. Pensé que Violet era la emperatriz. Lo es, afirmó Ana. Yo soy la segunda, Ruby es la tercera y Sasa es la cuarta, así como Skatach es la quinta, Afrodita es la sexta, etc. Todas las esposas son emperatrices, todas entrenadas para comandarlo todo si no hay nadie más disponible. Es poco probable que una situación así ocurra, pero es bueno estar preparado y tener siempre un plan B, C, D. Cuantas más herramientas tengan para manejar determinadas situaciones, mejor para el contexto general. Actualmente, Violet ocupa el puesto de emperatriz, pero no es que las otras esposas se queden inactivas y le dejen todo a Violet. A Víctor no le gustan las personas incompetentes, eso todo el mundo lo sabe, y por eso cada uno se esfuerza en sus respectivos campos. León asintió, entendiendo lo que Ana quería decir sobre las emperatrices. Básicamente, era de esperarse considerando cuán vasto se volvería el imperio en el futuro. León suspiró de nuevo. ¿Qué pasa ahora? Las chicas. Solo olvídalo por ahora. Difícilmente van a prestar atención a nadie en su estado infantil. Déjalos crecer. Tal vez puedas formar un vínculo de abuelo o algo así. Aunque me parece muy poco probable que eso suceda, pensó Ana para sus adentros, no estaba siendo mala ni mezquina con León ni nada por el estilo. Este pensamiento surgió de sus rasgos como verdaderos dragones. Respetan la fuerza y, en la mente de las niñas, alguien a quien su gran papá se refiere como abuelo debería ser al menos tan fuerte como él o sus madres. En otras palabras, era una cuestión de habilidad. Hasta que este problema se resuelva, probablemente ni siquiera lo mirarán, si eso alguna vez sucede, por supuesto. Recordar que este futuro hipotético nace con la idea de que las chicas podrían tener un interés en primer lugar, algo que Ana consideró muy poco probable que sucediera. Por cierto, ¿cuál es su estado de infancia? Pueden pasar milenios hasta que entren en la fase adolescente, aunque de vez en cuando nacen algunas irregularidades como Gina. Cierto, dragones, murmuró León. Ana se rió. Alégrate, normalmente debería llevar millones de años, pero como Víctor es anormal, este tiempo se ha reducido significativamente. No creo que esté vivo en 1 millón de años o algo así. ¿Quién sabe? El futuro es impredecible, y como Víctor está bastante preocupado por nuestro estado mental hasta el punto de ignorar su propio estado mental, no dudo que encontrará formas para que las chicas no se sientan aburridas en sus vidas. Vidas infinitas. En consecuencia, estas chicas difundirán este método a nuestra facción. Ana entendió muy bien cómo sus hermanas y su esposo trabajaron para comprender al menos esto. Al llegar al portal que sacaría a León del reino personal de Víctor, Ana se paró junto al portal, cruzando los brazos debajo de sus voluptuosos pechos. Aquí estamos, este portal te llevará directamente a Nightingale. León miró a la mujer que vestía un vestido largo rojo con detalles en negro y un largo cabello negro que le llegaba hasta las rodillas. Al mirarla así, sintió una sensación de pérdida. Debería haber invertido más en mi propia esposa y no buscar otra mujer, se lamentó León, pero así son las cosas, el arrepentimiento solo llega cuando ya es demasiado tarde. A pesar de sentirse así, no mostró nada externamente. Porque al final ya no importó. Ya habían tomado caminos separados. León comenzó a caminar hacia el portal, y cuando estaba a punto de atravesarlo, escuchó una pequeña advertencia. No abuses demasiado de tu posición. Víctor puede respetarte por el pasado, pero sus hijas y esposas son un área muy delicada, y hoy casi has cruzado esa línea varias veces. Los ojos rojos de Ana brillaron levemente. Recuerda, un dragón es muy posesivo con sus tesoros, y eso se aplica a todos ellos. León asintió mientras tragaba internamente y, al momento siguiente, avanzó.
En un abrir y cerrar de ojos, se encontró de regreso en su oficina. Extendió sus sentidos, viendo que no había nadie a quien pudiera notar. Formó una barrera a su alrededor, e inmediatamente agarró una mesa y la arrojó contra la pared con pura frustración. Superficialmente, parecía estar bien con toda la situación, pero no podía decir lo mismo internamente. ¿Qué clase de hombre puede aceptar este tipo de cosas? Con su orgullo, simplemente no quería tener a Ana como otras mujeres. Él es un hombre. Y un noble vampiro. Lo que pasó fue un duro golpe para su orgullo. Pero al mismo tiempo que pensaba en esto, se culpaba a sí mismo por no esforzarse más con Ana cuando renació. Pero en su defensa, inicialmente pensó que estar con Ana ya era un hecho, después de todo, han estado juntos durante mucho tiempo. Pero al principio no pensó de la misma manera que Ana podría estar pensando en los demás. Solo más tarde, cuando controló sus deseos, se dio cuenta de esto, pero no hizo nada para cambiar porque tenía confianza. Al final, toda esta situación no tiene un culpable exacto, solo dos adultos que siguieron su propio camino. Una relación sin cuidados está condenada al fracaso. Víctor lo entiende muy bien, y esa es la diferencia entre él y hombres como Vlad. Invierte el 9.999% de todos sus esfuerzos en su relación y se asegura de nutrirla con el amor más puro, obsesivo y repugnante que deja a todos los que lo rodean en un nivel de obsesión similar al suyo. Pero ¿cómo puede aceptar esto? ¿No es un hombre? ¿Y su orgullo? Al escuchar dos golpes en la puerta, dijo, «Déjame en paz». Antes de que pudiera terminar de hablar, tres sombras aparecieron frente a él, ignorando por completo su barrera. Los asesinos del clan Blanc miraron neutralmente a León. León empezó a sudar internamente al ver los ojos de aquellas mujeres. Esos tres pares de ojos parecían estar evaluando toda su existencia. Inconscientemente, sintió una cuerda enrollándose lentamente alrededor de su cuello. ¿Qué? Lady Kaguya nos ha encomendado una misión, prepárense. Los tres hablaron simultáneamente mientras el que estaba en el medio arrojaba un pergamino hacia León. El pergamino se autodestruirá en 30 segundos, asegúrate de tener en cuenta las órdenes. Los tres desaparecieron entre las sombras. Cuando los tres desaparecieron, la presión que León sentía desapareció por completo, al igual que la sensación de una cuerda formándose alrededor de su cuello. Tomó un respiro profundo. No estaba seguro de lo que pasó, pero sus instintos no estaban equivocados. Estaba a punto de ser eliminado. Ningún lugar dentro del alcance de influencia de Víctor es seguro para aquellos con chispas de rebelión en su interior. El emperador tiene ojos en todas partes, todos observan, todos buscan defectos concretos en cada uno para ganarse el favor del emperador. Orgullo. León se rió entre dientes. Nada de eso importa sin fuerza. León finalmente entendió esto ahora que estuvo en el lado débil por unos segundos. Debido a aprovechar la influencia de su hijo, siempre había estado en el lado más fuerte, siempre había sido el vencedor desde que ingresó al mundo sobrenatural. Con solo esta pequeña demostración, entendió muy bien lo que significa estar en el lado más débil. Será mejor que me olvide de esto y siga con mi vida, suspiró León internamente mientras pensaba en el noble vampiro de cabello naranja y ojos verdes que era su amante. Con Kaguya, en una base secreta en las afueras de Nightingale, la Maid Perfecta estaba sentada en una lujosa oficina con algunos pergaminos en la mano. Estaba evaluando algunas misiones a las que había enviado a sus asesinos, y cuando terminó de leer un pergamino, los arrojó a su sombra. Cuando aparecieron tres sombras en su oficina, revelando a tres asesinos, Kaguya preguntó. ¿Y luego? Se está evaluando la lealtad del agente León. Debido a nuestra advertencia, los pensamientos rebeldes se han extinguido, pero mantendremos nuestra vigilancia. Con el aviso se refirieron a su reciente visita. Kaguya golpeó el escritorio en un ciclo repetido mientras pensaba. Espero que no permita que sus sentimientos tomen el control y traicionen al imperio. Darling quedará devastado si le pasa algo. Puede que Víctor no lo demuestre externamente, pero las esposas definitivamente saben cuánto valora a su padre. No tenía tanta presencia en su vida como su madre, pero sus consejos definitivamente estaban ahí. Lo que sucedió entre Víctor, León y Ana podría haber tenido un mejor resultado en un futuro previsible si se sentaran y hablaran como lo hicieron recientemente. Pero era muy improbable que ese futuro se produjera. La razón es que una separación siempre traerá algún tipo de conflicto en ambas partes. Se podría decir que la reciente conversación resultó mejor de lo que jamás se podría esperar, y gran parte de esta consecuencia se debe al hecho de que Víctor era la máxima autoridad y es conocido por un temperamento caótico cuando se trata de sus esposas e hijas.
Ya sea por miedo, respeto o debilidad, la conversación resultó mejor de lo esperado, por lo que lo único que deben hacer ahora es estar atentos para ver si surgen pensamientos rebeldes dentro de León. Y créanme, tienen formas de saberlo incluso si el individuo oculta bien sus sentimientos. Nada escapa a los ojos y oídos del emperador. Las sombras están aquí para garantizar que esa reputación se mantenga perpetua. Pasa mi orden a las chicas, quiero observación constante. Kaguya deja de hablar cuando siente una presencia entrando a la habitación. Ella mira hacia un lado y ve a un hombre sentado en el sofá con una niña en brazos. Siguiendo la mirada de su jefe, las tres sombras se congelaron cuando vieron al emperador sentado allí. Cariño, Kaguya mostró una pequeña sonrisa imperceptible. Yuno, que estaba abrazada a su padre, miró a su madre y luego resopló, luego lo abrazó aún más fuerte como diciendo, él es mío. Esta acción hizo que una vena estallara en la cabeza de Kaguya. Este mocoso mimado. Yuno se estremeció al sentir la mirada intensificada de su madre. Ella sabe que cuando se separe de su amado papá, sufrirá las consecuencias, pero no le importa en absoluto. Todo es para su papá. Víctor simplemente la acarició como a un gato mientras permanecía sentado. Escuché lo que pasó. Capítulo 1003. La voluntad del emperador es eterna. 2. Escuché lo que pasó. Estas palabras no significaron nada para los tres asesinos presentes, pero no se pudo decir lo mismo de Kaguya, quien tembló ligeramente. Resulta que estaba actuando sin el permiso de Víctor en este asunto en particular. Algo que los asesinos no sabían, pues para ellos las órdenes de las esposas eran también órdenes del emperador. Después de todo, él es consciente de todo. Una convicción ampliamente extendida, pero no del todo incorrecto. En el estado actual de Víctor, puede observar todo y a todos en su dominio como un dios omnisciente, pero no lo hace la mayor parte del tiempo, sino que confía en sus esposas. Yuno sonriendo condescendientemente mientras se tapaba la boca con la mano, como diciendo, querida madre, ¿cómo pudiste cometer tal acto sin consultar a mi amado papá? ¿Eres tonto? Otra vena apareció en la cabeza de Kaguya al ver la expresión de su hija, preguntándose en qué se había equivocado genéticamente para tener una hija tan descarada. Solo espera, pequeño mocoso, te disciplinaré a fondo. Yuno se estremeció aún más y luego abrazó a Víctor aún más fuerte como si intentara fusionarse con él. ¿Desapruebas estas acciones, cariño? Preguntó Kaguya. Kaguya sintió que sus labios temblaban. No solo su hija, incluso sus subordinados se volvieron contra ella, tal traición no será olvidada. 14:05. Y esta pregunta hizo estremecer a los tres asesinos, pensando que habían accionado en contra de los deseos del emperador. Inmediatamente, los tres asesinos miraron acusadoramente a su líder. Kaguya sintió que sus labios temblaban. No solo su hija, incluso sus subordinados se volvieron contra ella, tal traición no será olvidada. Víctor se rió levemente divertido al percibir que todo sucedió sin que se dijera una palabra. Se levantó del sofá y colocó a Yuno en él. Yuno hizo un puchero por haber perdido la calidez de su padre, pero no dijo nada. Ella conoció muy bien las intenciones de su padre, así que como buena niña, quedó callada en el sofá. Ni mucho menos, mi amada esposa. Apruebo tu acción. Los tres asesinos emitieron un suspiro colectivo de alivio, luego se quedaron quietos al sentir a Víctor, su emperador, acariciando sus cabezas. Parecían un grupo de siervos paralizados frente a los faros. Yuno miró esta acción con ojos molestos. Podía aceptar a sus hermanas y madres, después de todo, eran su familia, pero no seres al azar. El cariño de su papá es exclusivo. Pero sabiamente guardó silencio. No quería parecer una niña malcriada, más de lo que ya lo hacía. Mantén una vigilancia constante sobre León, por las buenas o por las malas, mi padre es muy parecido a mí, pero no tan intenso como yo. Creo que mi intensidad vino de mi madre, y de mi propio desarrollo, Víctor reflexionó, pero no insistió en el asunto. Kaguya miró a sus tres asesinos recibiendo afecto de su esposo y vio que las características de los tres asesinos se volvían más prominentes. Comenzaron a volverse más hermosos, sus ojos se volvieron reptilianos y su poder creció exponencialmente. Se transformaron en dragonoides. ¡Ah, ah! Los tres asesinos respiraron pesadamente y tenían el rostro enrojecido. Hizo todo esto con solo un afecto casual mientras ni siquiera pensaba mucho en este tema, tal era su control sobre las almas de los seres. Si el ser fuera más débil que él y vulnerable al ataque de las almas, podría transformar un dios en una hormiga y una hormiga en un dios. La genética, el linaje, la suerte de nacimiento, nada de eso le importaba a Víctor, si así lo deseaba, podía cambiar todo eso. ¿Darling cree que nos traicionará? Improbable. Víctor lo negó.
Mi padre es más inteligente de lo que parece, y sabe controlar sus deseos la mayor parte del tiempo. Pero asegurémonos de que eso no suceda. Después de todo, respeto mucho a mi viejo, espero que en el futuro, todavía puedo sentarme y ver una película con él. Murmuró al final, pero todos aquí escucharon sus palabras. Al escuchar esas palabras, Juno comenzó a pensar en Fake. Ese falso parece tener mucho apego a mi papá, ¿debería acercarme a él? Pero no quiero, solo ver su cara similar me da ganas de borrar su existencia, pero es mi abuelo. Y si me acerco a él, puedo ganar puntos de cariño con mi papá, pero, no quiero, papá es más importante, sí, olvídalo. Juno pensó que no era mejor hacer algo que no quería hacer, después de todo, probablemente solo molestaría a su padre, así que olvidemos el asunto. Se formaron sombras en su mano, tomó una hamburguesa y comenzó a comer. Cariño, Kaguya miró un poco preocupada a Víctor. Víctor sonríe suavemente. No me mires así, no soy un niño con problemas mentales. Aunque ahora no puedo sentarme a ver una película con mi viejo, puedo hacerlo en el futuro cuando se calme más. Sin mencionar que incluso si no puedo hacer esto con mi padre, puedo hacerlo con mis esposas e hijas. Víctor quita su mano de la cabeza de los tres asesinos que rápidamente caen al suelo, mientras sus ojos se ponen en blanco con una respiración agitada. Víctor se acerca a la mesa de Kaguya y levanta la barbilla de Kaguya. Siempre estarás ahí conmigo, ¿verdad? ¿Qué pregunta más tonta, cariño? Siempre estaré ahí, tal como lo he estado desde el principio. Kaguya envuelve su brazo alrededor de su cuello, sus ojos se volvieron más sensuales, muy lejos de la expresión que normalmente tenía. Víctor sonríe aún más y la besa suavemente. Muerde, muerde. Juno comenzó su hamburguesa con furia mientras observaba esta escena con sus ojos violetas brillando intensamente, toma un vaso de refresco de su sombra y chupa la pajita lo más fuerte posible para hacer un ruido muy fuerte. Víctor y Kaguya se separan de su apasionado beso y miran a Juno. Víctor sonríe y regaña suavemente a Juno. No comas en voz alta, Juno, es inapropiado. Sí, papi. Ella habló con un puchero al ser regañada. Víctor no reprendió la comida que estaba comiendo, al fin y al cabo esta hamburguesa es casera hecha con los mejores alimentos divinos y nutritivos que tiene en su mundo personal. Como padre amoroso, nunca dejaría que sus hijas comieran comida chatarra no nutritiva, por lo tanto los mejores alimentos estaban disponibles para ellos y sus esposas. Vuelve su mirada hacia Kaguya y se ríe suavemente. La mimas demasiado. Kaguya suspiró. Acarició las mejillas de Kaguya. Así como mimo a mi doncella perfecta. La besa de nuevo, unos segundos después, la besa en la frente, y en ese momento Kaguya siente una poderosa avalancha de información entrando a su cerebro, información compleja de varios planos que involucran a la Tierra, la Torre de las Pesadillas, los mortales y los dioses. Kaguya abrió mucho los ojos. ¿Estás segura de esto, cariño? Sí. Acaricia el largo cabello negro de Kaguya y continúa. He tenido mucho tiempo para pensar en esto durante estos 2 milenios, si quiero rescatar a mi esposa atrapada en los sectores superiores y garantizar la completa seguridad de mi familia, nosotros necesitamos hacer esto. Juntando la Torre Nigmare, la tecnología de Belnora, nuestro progreso en runas y los esfuerzos de dioses herreros como Hefesto, de hecho podemos hacer esto, pero será mucho trabajo. Jajaja, no te preocupes, no lo haré como antes. Aprendí la lección. Con mis recursos e influencia actual, será mucho más fácil de lo que piensas, mi amor. Kaguya comenzó a devanarse los sesos para pensar en los planes que Víctor le dio, pero Víctor no la dejó pensar demasiado. Hablaré con Skatach, Violet, Belnora, Morgana, Jeanne y Afrodita. Pronto le dieron el alcance general de la situación. Bueno. Víctor besa a Kaguya nuevamente, y esto hace que su cerebro deje de pensar por completo, y el calor que sentía antes comienza a regresar nuevamente. No lo pienses mucho, estaré al frente de estos planes, así que es una certeza que sucederá como quiero que sea, solo quiero que sepas sobre mis planes para que puedas actuar en consecuencia. A ellos. Está bien, cariño. Bien. Víctor se separa de Kaguya, y se acerca a los 3 asesinos, se agacha frente a ellos. Hey. Los 3 despiertan de su estupor y miran a Víctor. Emperador. Intentaron levantarse, pero sus piernas estaban demasiado blandas y no obedecían a su cuerpo. Los 3 temblaron visiblemente por innumerables razones, la mayor de las cuales fue la bendición del asesinato que recibieron y los elogios del emperador, así como su toque fantástico. Víctor se ríe jovialmente y vuelve a acariciar las cabezas de los 3 asesinos.
Buen trabajo, ustedes tres. Conozco muy bien sus esfuerzos, y esta es mi recompensa para ustedes, espero que sigan difundiendo mi voluntad. Los tres temblaron visiblemente por innumerables razones, la mayor de las cuales fue la bendición del asesinato que recibieron y los elogios del emperador, así como su toque fantástico. Ese sí, cumpliremos la voluntad del emperador y los difundiremos a todos los cerdos sin educación. La del medio inicialmente habló con dificultad, pero pronto el brillo fanático y obsesivo brilló en su rostro. Bien. Víctor sonrió ampliamente mostrando todos sus afilados dientes, estaba muy satisfecho, y en cualquier ocasión, esta sonrisa podía aterrorizar a cualquier ser, pero para estas mujeres, esta era solo una hermosa sonrisa. El cuerpo de Víctor comenzó a desaparecer lentamente como si fuera humo. Recuerda, siempre estoy vigilando a mis fieles asesinos. Hasta que desapareció por completo, y no se le pudo ver por ningún lado. Un momento de silencio cayó en la habitación, hasta que Juno lo rompió. Ah. Papá me dejó. Cuando Juno se levantó para correr, de repente una sombra poderosa la detuvo. ¿A dónde crees que vas, jovencita? Preguntó Kaguya con una sonrisa muy amistosa en su rostro. No creas que olvidé tu actitud anterior. Juno comenzó a luchar como un pollo que estaba a punto de ser sacrificado, pero no podía liberarse de las sombras de su madre. Ignorando temporalmente a su hija, miró a sus tres subordinados. Levántense, chicas. Ese sí. A partir de ahora, serás ascendido a una unidad especial que sirve directamente bajo el mando del emperador. Los ojos de los tres brillaron con expectación. Incluso entre las sombras, había una jerarquía a seguir, aquellos bendecidos directamente por el emperador, estaban en una rama diferente de la jerarquía, después de todo, la mayoría de estos seres eran dragonoides y no vampiros nobles. En general, los que eran dragonoides asumieron misiones más peligrosas, y los que eran vampiros nobles asumieron misiones que eran más fáciles. Ahora estás en las grandes ligas y representas directamente la voluntad del emperador. Por supuesto, como jefe, mando ambos escuadrones, tú seguirás bajo mi mando. Como personas bendecidas directamente por el emperador, hay tres reglas que debes seguir. En primer lugar, garantizar la soberanía del imperio, todos los posibles traidores deben ser observados e informados inmediatamente para que nuestros expertos puedan evaluar la situación. En segundo lugar, debéis difundir la palabra del emperador, sois las sombras, los ojos y los oídos del emperador, vuestro deber es asegurar que los paganos que van en contra del emperador sean eliminados. Si yo o el emperador os lo ordenamos en una misión, solo se esperará la aniquilación total, a menos, por supuesto, que las órdenes sean diferentes. En tercer lugar, eres el juez, el verdugo y el ejecutor de la voluntad del emperador, incluso cuando no estás de servicio, debes tener esto en cuenta. Y nunca revelar tu verdadero trabajo, no existes en la sociedad, como sombras. Ya no tenéis registros, solo identidades falsas, pero no estéis tristes, el emperador sabe todo sobre vosotros, incluidos vuestros sacrificios, siempre serás recordado por él, y aunque caiga en batalla. Kaguya sonrió, no te preocupes. Tus almas ahora pertenecen al emperador, incluso si mueres, volverás a la vida. Cuarto, esto no es una regla, es más una advertencia, tal autoridad también viene con mucha responsabilidad, si se ve algún acto de corrupción que vaya en contra de la visión del emperador, solo les espera la muerte del olvido. Recordad, sois soldados, pero no soldados cualquiera. Sois la élite de la élite de soldados, buscad siempre la soberanía del imperio. ¿Alguna pregunta? En él. Dedicaremos nuestra vida, cuerpo, alma y existencia al emperador. Hablaron al unísono con ojos fanáticos. Mal, ustedes no necesitan dedicar su cuerpo. ¿Por qué siempre malinterpretan mis palabras? En ningún momento te dije que dedicaras tu cuerpo. Kaguya pensó internamente, ligeramente irritada por las obvias intenciones de estas mujeres, pero no comentó externamente, después de todo, esto siempre pasaba. Ahora, cámbiate de ropa y date una ducha. Kaguya señaló hacia abajo. Los tres hablaron al mismo tiempo al ver el estado de los pantalones. Se sonrojaron furiosamente, y al momento siguiente desaparecieron de la habitación. Kaguya suspiró visiblemente ahora que estaba sola, y luego miró a su hija, quien era la combinación perfecta entre ella y su amado esposo. Ahora, ¿qué hago contigo? Y no me toques. O se lo diré a mi padre. Ella luchó aún más en un intento de escapar. Mi amada hija, me aseguraré de que aprendas a respetarme, esa actitud vista anteriormente no es aceptable. Una sandalía apareció en la mano de Kaguya.
Lo hará a la manera asiática, porque solo así podrá grabarse en el corazón de su hija el respeto por los padres. Te espera, madre. ¿Podemos hablar de esto? Mi amado Darling te está mimando demasiado, no lo culpo por eso, después de todo, él hace lo mismo conmigo. Pero si te mima, es mi deber como su esposa y tu madre asegurarme de que no lo hagas. No te vuelvas demasiado arrogante. En realidad debí haber hecho esto desde el principio, pero sentí pena por mi amada hija, ¿pero qué recibo a cambio? Insubordinación e insultos. Esto es imperdonable. Mi madre se revolvería en su tumba si viera cuán desobediente su nieta lo es. Te espera, madre, por favor. Sin excusas. Acepta las consecuencias de tus acciones. Kaguya aparece detrás de Yuno, la pone en su regazo, luego le quita la ropa debajo y muestra su trasero blanco, luego toma sus sandalias y... bofetada. Ah. Aprenderás a respetar a tu madre. Si no es para bien, será para mal. Esa actitud frente a extraños es inaceptable. Eres una princesa. Una princesa dragón, no una mocosa arrogante y mimada. Bofetada. Ya, Aara. ¿Por qué esto duele tanto? No soy un dragón. ¿Mi raza está equivocada o algo así? Fufufu, esto fue hecho especialmente para niños precoces y desobedientes como tú. Ahora acepta tu castigo. Bofetada. Kiara. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 1004. El corazón del dragón. En una habitación completamente futurista, dos mujeres que parecían copias exactas de la otra con pequeñas diferencias en altura, ojos y corte de pelo estaban una al lado de la otra, mirando una pantalla en constante cambio. Aunque las dos parecían hermanas, en realidad eran madre e hija. El nombre de la mujer más alta era Belnor Axipora Elderblot Taloria II, un antiguo señor supremo de un imperio arruinado, mientras que la mujer más baja, de aproximadamente solo 2 metros de altura, era Belina Belnora Elderblot Taloria III. Era una costumbre en la antigua familia real de la sociedad de Belnora que los descendientes heredaban el nombre de su madre y el apellido de la primera emperatriz, que era la madre de Belnora. Como tributo a su imperio destruido, Belnora decidió continuar con esta tradición de nombrar a su hija. Este gesto fue simplemente una forma de afirmarse a ella misma y a todos los demás que el imperio Taloria todavía estaba vivo. Después de todo, la realización de este imperio muerto todavía estaba prosperando. Los datos son perfectos, madre. El margen de error es solo del 2%, algo que podemos solucionar una vez que el dispositivo esté en línea. Parece que lo hemos logrado, habló Belina. De hecho, Belnora asintió mientras agitaba su mano, haciendo que la pantalla frente a ella desapareciera, y ambos miraron la esfera de poder flotante. Este artefacto era una creación divina que combinaba tecnomancia, runas y las habilidades de un herrero divino. Era una obra maestra que serviría como núcleo del imperio. Con el dispositivo completo, necesitamos trabajar en contramedidas en caso de fallas. Hay 3.245.344 posibilidades de que ocurran errores. Quiero reducir eso a 0, dijo Belina. Crear una contramedida completa es imposible. Después de todo, no poseemos todo el conocimiento del universo, por lo que tenemos que actualizarlo a medida que descubrimos cosas. Pero solo con las runas dracónicas y nuestra tecnomancia, el número de posibles fallos se puede reducir a 3.200.000 resultados, eso si no consideramos lo que no sabemos, por supuesto. Todavía no es suficiente, Belina entrecerró los ojos. Mi querida hija, un consejo que aprender de mi madre es no buscar nunca la perfección, porque tal cosa no existe. ¿Pero papá es perfecto? Belnora se rió suavemente. Créeme, no lo es. Belina se limitó a mirar a su madre con una mirada incrédula y un tanto escandalizada de que su propia madre dijera tal cosa sobre su papá. Pero a diferencia de Yuno, ella no insultaría a su madre. Ella es demasiado inteligente para eso. En cambio, decidió utilizar argumentos. Si madre presenta evidencia de una existencia que podría eliminar este pensamiento mío, te creeré. Al ver a su madre en silencio, dijo, si no tienes ningún contraargumento, sigo pensando que mi papá es perfecto. Ella se mostró satisfecha como si hubiera ganado algo. Belnora puso los ojos en blanco. Ella conocía bien esta táctica. Usó lo mismo con su madre cuando no creía en sus palabras. Sinceramente, estaba sorprendida de lo mucho que se parecía su hija a ella cuando era más joven, no en apariencia, sino en actitud. Al ver a su madre en silencio, dijo, si no tienes ningún contraargumento, sigo pensando que mi papá es perfecto. Ella se mostró satisfecha como si hubiera ganado algo.
Un holograma de tamaño natural de Víctor apareció en medio de la habitación y Belina comenzó a hablar. Su cuerpo es perfecto, cada célula de su cuerpo tiene tanta energía como una pequeña bomba nuclear, su belleza es algo que ni siquiera la madre Afrodita puede superar, es el genio más grande que jamás haya existido en toda la existencia, un ser que ha dejado el nivel más bajo de existencia y se ha convertido en lo que es hoy. Con cada característica que hablaba, los ojos de Belina se volvían aún más intensos a medida que aparecían en la pantalla datos y más datos de Víctor. Incluso con toda nuestra tecnología, ni siquiera podemos descubrir el 1% de toda la información en su cuerpo, el cuerpo de papá es como el cosmos en constante expansión, siempre hay algo por descubrir, algo que definitivamente romperá el sentido común. Es perfecto. Belina, estás babeando. Tos. Su traje se mueve solo, se limpia la cara y con expresión digna dice: lamento ver esto. Con un movimiento de su mano, el holograma de Víctor desaparece. Belnora puso los ojos en blanco. Retiro lo que dije, ella no se parece en nada a mí, si fuera yo, no mostraría esa visión delante de todos, sé cómo ocultar completamente mis deseos internos y mostrarlos solo cuando estoy sola, necesita más autocontrol. Belnora pensó distraídamente si mostrarle o no a su hija su investigación que hizo con su esposo en sus momentos íntimos, mirando a su hija por un breve momento, decidió que aún no era el momento, su hija necesita más autocontrol para ser digno de ser llamado compañero de investigación. Por ahora ella es solo una aprendiz. Veo que se están divirtiendo. Estas repentinas palabras hicieron que a las dos mujeres se les pusiera la piel de gallina por el shock, pero no gritaron, solo miraron al hombre parado frente a una pantalla en constante movimiento con datos sobre su proyecto actual mientras miraba la pantalla como si lo intentara. Para averiguarlo. El secreto del universo o algo así. Al darse cuenta de que tenía su atención, Víctor aparentemente levemente y los miró. Vamos, finge que no estoy aquí, es divertido verlos trabajar a los dos. Eso es imposible. Mae y su hija tenían pensamientos similares, mientras se sonrojaban un poco por el comentario de Víctor. Belnora, como la alcaldesa, fue la más rápida en recuperarse y dijo: ¿desde cuándo estás aquí, cariño? ¿Quién sabe? Víctor, extremadamente divertido, caminó hacia su esposa e hija, y poco a poco su cuerpo comenzó a agrandarse hasta estar a la misma altura que Belnora. Como señor supremo, deberías saberlo, ¿verdad? Belnora se contuvo para no hacer pucheros de molestia. Normalmente, ella sentiría todo y a todos a su alrededor, pero Víctor fue una excepción, es muy anormal. Belina caminó sigilosamente hacia su padre y lo abrazó colocando su rostro en su pecho, iba a aprovechar esta oportunidad que ninguno de los suyos estaba aquí. Víctor se rió suavemente y acarició el largo cabello azul de su hija. Belina respiró hondo, oliendo a su padre, mientras su cerebro analítico evaluaba toda esa sensación y la almacenaba en su traje para intentar replicar los efectos, objetivo que nunca logró lograr del todo, ninguna tecnología pudo superar la presencia de su papá. Belnora entrecerró los ojos levemente molesta al ver esta escena, pero esa molestia fue arrojada por la ventana cuando Víctor la miró e hizo un gesto con el dedo llamándola hacia ella. Inconscientemente, sin siquiera pensar en ello, Belnora se acercó a ella y antes de que pudiera procesar lo que acababa de hacer, sintió que le tomaban los labios. Abre mucho los ojos y lo abraza. Belina levanta la cara y mira esta escena con los ojos entrecerrados, aparece un nudo en sus ojos y graba esta escena. Al menos lo intenta, después de todo, su disfraz fue pirateado y esta función dejó de estar disponible. Madre tacaña. Belina rugió internamente de frustración cuando supo quién era el responsable. Víctor deja de besar a Belnora y pone su frente contra la de ella, sus dos cuernos dracónicos también se tocan, y en ese momento, varios datos fueron compartidos entre los dos. La misma información que le dio a Kaguya, se la dio a Belnora. Acostumbrada a lidiar con cantidades gigantescas de información, Belnora procesó todo rápidamente e instantáneamente hizo varios planos y planos futuros basados en lo que Víctor le dio. Confío en que le transmitirás todo a los demás. Sí, querido. Belnora avanzando, ya sabía qué hacer. Me preguntaba cuánto tiempo permanecerías pasivo a pesar de que eras tan poderoso, pero accionaste más rápido de lo que pensaba. No lo malinterpretes, no estaba planeando hacer nada, pero todo cambió cuando entrené y leí sobre nuestros posibles futuros oponentes. Oh. Leíste mi informe y pensé que no querías spoilers. Belina volvió a levantar la vista y entrecerró los ojos. ¿Qué es esta conversación? ¿Papá hizo algo? La sospecha brilló en sus ojos. Al principio no, pero ya no soy solo un guerrero, soy un emperador. Víctor se aleja de su esposa e hija.
Para decepción de ambos, camina hacia el centro de control de Belnora, donde había una supercomputadora, junto con el artefacto. Como emperador, es mi deber garantizar el futuro de mi pueblo. Un líquido violeta oscuro salió de su cuerpo y cubrió completamente su cuerpo. Al momento siguiente un hombre de 5 metros de altura con armadura completa, excepto el casco, estaba parado frente a ellos. Junketsu, la espada del progenitor, pensó Belina al ver la armadura de su padre, un arma del alma que evolucionó junto con su padre, una armadura que ni siquiera su tecnología actual puede replicar. Por lo tanto, es necesario hacer preparativos. Víctor apunta con la mano al dispositivo y una baba violeta sale de sus dedos y entra en la esfera. Belnora y Belina no hicieron más que observar con curiosidad cómo Víctor se ocupaba de sus asuntos, a pesar de que estaba manipulando algo que habían tardado 2 semanas en estabilizarse por completo. No les importó. Incluso si el artefacto fuera destruido, no les importaría. Después de todo, ahora que tenían los datos, podían recrear el mismo artefacto en menos tiempo. El artefacto comenzó a cambiar al entrar en contacto con la limo violeta oscura, transformándose de una esfera en un icosaedro de 10 metros, cubierto completamente con runas dracónicas. El sonido de un latido hizo eco y, al momento siguiente, toda la armadura de Víctor brilló de color violeta. Alas dracónicas brotaron de la espalda de Víctor y, poco después, las alas comenzaron a pulsar con poder violeta. Mal, mal, mal. El sonido de un poderoso latido se hizo aún más fuerte y los alrededores se volvieron más brillantes. A lo largo de estos acontecimientos, las dos mujeres nunca dejaron de observar. Lentamente, la expresión de Belnora pasó de la seriedad a la pura incredulidad ante el absurdo que estaba presenciando. Una expresión que no compartió su hija, que quedó completamente desconcertada. Cuando la energía comenzó a disminuir, los latidos del corazón cesaron por completo y luego los dos vieron el resultado de las acciones de Víctor. Un artefacto icosaedro de 10 metros de altura, de color violeta oscuro y cubierto de runas dracónicas, pulsaba como si estuviera vivo. Era como si estuvieran observando el corazón de un dragón, no uno hecho de carne, sino de materiales divinos. Querida, tú, estás loca, pronunció Belnora estas palabras con todo su ser. Víctor miró a Belnora y le dedicó una sonrisa amorosa. Cuida mi corazón, está bien, mi amor. Es el núcleo del imperio de ahora en adelante. Lentamente, el cuerpo de Víctor comenzó a desvanecerse en humo y pronto ya no se le pudo ver por ningún lado. Déjamelo a mí, cariño. Me aseguraré de que todo esté arreglado. Bien. Su voz se escuchó hasta que su presencia desapareció por completo. Está bien, ¿qué está pasando? Madre, explica. Belina prácticamente gritó. Belnora suspiró y no regañó a su hija porque, sinceramente, ella también tenía ganas de gritar. En resumen, Darling usó las propiedades de Junketsu en el artefacto, reforzándolo para que aceptara su energía. Puso un pedazo de su alma para estabilizar todo mientras alteraba la realidad para convertirlo en un artefacto simple, destinado a ser un prototipo para una futura batería infinita, en la mismísima batería infinita viviente. Y entonces, lo que estoy viendo es el corazón de un dragón hecho con materiales divinos y runas dracónicas, y no un corazón cualquiera, este es el corazón de Darling. Belina miró un Ut que apareció frente a ella. Madre, la producción de energía está fuera de serie, mira esto. Belina también abrió el UZ y vio que la producción de energía, que antes era del 100%, había cambiado al 10,000% y seguía aumentando. También notó que a pesar de usar su energía, la energía producida por el artefacto no poseía propiedades como energía negativa, energía positiva o incluso energía dracónica. Lo que estaba presenciando era energía pura e inalterada. Energía que podría transformarse en cualquier propiedad que el usuario desee. Esto acelerará inmensamente la construcción de armas de clase estratégica. Puedo crear un cañón de pura energía negativa ahora, si es posible, incluso podría agregar el concepto al cañón, algo así como el concepto de destrucción. No solo eso, la creación de clones de batalla será aún más fácil ahora. Al darse cuenta de las innumerables posibilidades con las que este artefacto podría ayudar, no pudo evitar decirlo. Jaja, cariño, es increíble. Ella solo pudo decir eso mientras suspiraba. Pero ¿cómo supo qué hacer con este artefacto? Nos vio haciendo. Pensó en lo que pasó antes y abrió mucho los ojos. Aprendió, mientras estábamos ocupados, estaba leyendo los datos del artefacto y aprendió, basado en ese conocimiento, mejoró el artefacto. Belina. ¿What? Quizás tenías razón. Darling es definitivamente perfecta. Bromeó Belnora. Belina resopló con orgullo.
Por supuesto que lo es, después de todo, él es mi papá. Belnora sacudió la cabeza ante la falta de comprensión del chiste por parte de su hija y dijo: estudiamos este artefacto y luego nos concentraremos en crear clones de guerreros. Está bien, madre. Oh, ahora que lo pienso, si este corazón de dragón se basa en el alma de Darling, todas nuestras creaciones sensibles que usan esta energía tendrán alguna conexión con papá. No creo que eso sea. Los ojos de Belnora se abrieron como platos. Ja 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 ja, ella se rió con pura incredulidad hasta que no pudo aguantar más. Ja 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 ja. Belina miró a su madre confundida. ¿Finalmente se ha vuelto loca? Como era de esperar de Darling, su paranoia se extiende hasta límites sin precedentes. ¿Qué quieres decir? Cualquier ser sensible creado con esta energía estará bajo el dominio de Darling, es decir, si lo desea, con un pensamiento, puede destruir todo nuestro futuro ejército. Esta es una contramedida en caso de rebelión. ¿Puede ocurrir una rebelión con clones genéticamente alterados para servirnos? Belina preguntó con curiosidad. Todo es posible en este universo, así que debemos tener contramedidas, hija mía. Y dado que esta energía será la base de futuras almas artificiales, cualquier descendiente de estos clones estará bajo el control de Darling. Papá es increíble. De hecho, lo es. Los dos llegaron a un consenso común y luego comenzaron a estudiar el artefacto nuevamente. Madre, ¿cómo deberíamos llamar a este artefacto? Mantengámoslo simple y llamémoslo los corazones del dragón. Está bien, madre. Belina. ¿Sí? Prepárense para iniciar el proyecto El Pilar. Comenzaremos el proceso de crear la mente del imperio. La primera IA con vida, esto será emocionante. Los ojos de Belina brillaron de entusiasmo. A diferencia de la IA que tienen actualmente, la que van a crear tendrá la capacidad de una IA y estará realmente viva. Por supuesto que no. Lo llamé corazón de Darling porque está conectado a él a través de su alma, pero no es parte de su cuerpo. Si el corazón es destruido, no le pasará nada a Darling, si es que es posible destruir esta cosa. Belnora murmuró al final, con solo una mirada, pudo darse cuenta de lo impenetrable que era este artefacto. ¿Qué? Entonces eso significa que si esto es destruido, él morirá. Por supuesto que no. Lo llamé corazón de Darling porque está conectado a él a través de su alma, pero no es parte de su cuerpo. Si el corazón es destruido, no le pasará nada a Darling, si es que es posible destruir esta cosa. Belnora murmuró al final, con solo una mirada, pudo darse cuenta de lo impenetrable que era este artefacto. Debemos garantizar la total lealtad de esta entidad. Después de todo, será el pilar del imperio. Belnora habló mientras reflexionaba sobre contramedidas que no condujeran a la destrucción total de la IA. Es simple, madre. Simplemente haz la hija de papá. Después de todo, todas las hijas de papá son leales a papá. Belina habló como si fuera obvio, un asunto que no requería una reflexión profunda. Belnora odiaba el sentido que tenían esas palabras. Evitando un profundo suspiro, continuó. Si vamos a convertirla en hija de Darling, también tenemos que crear un cuerpo. ¿Qué raza deberíamos usar? Mi antigua raza, con algunos beneficios de otras razas compatibles. Utilizaremos el gen del dragón como base para una compatibilidad perfecta, dijo Belnora. Ella no quería crear un dragón verdadero porque es imposible crear uno artificialmente. Después de todo, un dragón real está más relacionado con el alma que con el cuerpo. Pero podría usar el gen del dragón junto con genes de otras razas para crear una entidad completamente centrada en la mente, como pilar del imperio. Esta IA no saldría al campo de batalla y estaría en el centro del imperio, por lo que no hay necesidad de darle poder no relacionado con su trabajo. Ah, este plan mío fracasará. De repente, Belnora recordó el factor Víctor. Sin duda, Darling intervendrá y dará más potencial a esta IA. Después de todo, él no quiere hijas incompetentes. Ella suspiró internamente. En ese caso, deberíamos llamar a papá también. Sí, después de todo, estamos haciendo una nueva hija, él debe estar presente y, como Dios del comienzo, puede ayudar mucho en su creación. Belnora ascendió. Conociendo a mi marido, intervendría aunque no lo llamáramos, después de todo, es la creación de una nueva hija, pensó Belnora. Pero por ahora, hagamos los preparativos iniciales. Cuando estemos listos para dar los primeros pasos para crear esta nueva existencia, llamaremos a Darling. Está bien, madre, ¿deberíamos llamar a la madre Ruby y a la madre Aline? Sí, ¿no les gustaría quedarse fuera de este proyecto? Belnora ascendió. Capítulo 1005. Nerón y Office.
4 chicas miraban un holograma frente a ellas que mostraba imágenes de las esposas de Víctor probando un nuevo artículo hecho por Belnora y Belina. Debo decir que estos trajes parecen bastante útiles, pero no parecen tan versátiles como el traje de nuestro padre, dijo Nero. Estoy de acuerdo. El traje tampoco parece ser tan fuerte como el de Belnora. Office ascendió. A diferencia de hace muchos años, las dos ex niñas ahora eran completamente mayores. Cuando Nerón se hizo adulto, su cuerpo se desarrolló y adquirió el cuerpo tonificado de un guerrero. Sus rasgos llamativos de cuando era adolescente continuaron cuando era adulta. Todavía tenía el pelo corto y blanco hasta el cuello, ojos rojos sangre y un atuendo más parecido a un marimacho. Office era lo mismo. Su largo cabello negro permaneció, al igual que su vestido gótico permaneció igual, pero a diferencia de antes, a pesar de usar guantes, ya no los necesitaba ahora que controlaba mejor sus poderes. Al igual que las hijas de Víctor, también se convirtieron en dragones de sangre, pero aún no se habían convertido en diosas ya que no habían pasado todo su tiempo dentro del mundo interior de Víctor. Los dos iban a menudo a Nightingale para que Opis viera a su otro padre y, por supuesto, Nero, su hermana mayor, acompañaba a Opis. Por lo tanto, si contamos cuánto tiempo pasaron los dos en el mundo interior de Víctor, solo serán aproximadamente 969 años, tiempo suficiente para que se conviertan en adultos, pero no lo suficiente como para que se conviertan en vampiros ancianos. Aunque este tiempo no lo sintieron de ninguna manera las dos chicas, debido a la confusión en sus horarios y porque Víctor lo ocultó muy bien. Entonces, para ellos personalmente fue como si solo hubieran pasado 20 o 30 años, al menos en términos de sentimientos. Junketsu es un artefacto muy poderoso, y es poco probable que la tecnología avanzada pueda tener los mismos efectos, comentó Metis casualmente mientras miraba a Ruby con un traje rojo futurista de cuerpo completo. La mujer voló hacia el cielo y señaló con la mano hacia adelante. Al momento siguiente, emergieron 4 cañones gigantes, se materializaron en su espalda y dispararon energía pura. Eso es realmente genial, dijo Opis mientras sus ojos brillaban ligeramente. No entiendo. Comentó Saladrak, el dragón verdadero original. ¿Por qué necesito esto? ¿No es suficiente el estado de un dragón verdadero? Nunca es malo tener demasiadas armas, especialmente armas que puedan anular por completo nuestra debilidad contra el elemento antidragón. Que es el objetivo principal de esta demanda. El resto es extra, explicó Metis. Saladrak frunció el ceño ante esas palabras. La debilidad del dragón en sí misma es absurda para seres que literalmente podrían doblar la realidad. Por ejemplo, en teoría, Ana debería poder invalidar por completo la debilidad contra el elemento antidragón, ¿verdad? Después de todo, ella puede doblar la realidad a un nivel muy alto. Lo mismo se aplica a Víctor. Pero, a través de pruebas realizadas por el propio Víctor, solo él pudo anular esta debilidad doblando la realidad, pero no pudo hacer lo mismo con sus esposas, bueno, no del todo. Los efectos se atenuaron pero no se borraron por completo, como en su caso. Se especuló que la razón por la que esto sucedió fue por las reglas de la existencia misma. Todos los seres deben tener algún tipo de debilidad para tener un equilibrio. Algunos seres tenían más debilidades y otros casi ninguna, pero definitivamente tenían una. Ningún ser podría ser perfecto porque el equilibrio no lo permitía. El hecho mismo de que solo Víctor fuera capaz de romper esta regla era prueba suficiente de que esta debilidad era algo impuesto por las propias reglas de la creación. Como verdaderos dragones, son arrogantes, mezquinos, codiciosos, orgullosos y tienen debilidades en los rasgos antidragón. Esta fue la regla de la creación. Por supuesto, con tiempo y entrenamiento, todos estos rasgos de personalidad podrían controlarse y superarse, pero no se puede decir lo mismo del rasgo antidragón. Y ahí fue donde entraron los trajes creados por Belnora. Fueron hechos específicamente para cada esposa con sus propias características en mente, trajes hechos para protección, fabricados con runas dracónicas, tecnomancia y materiales divinos y demoníacos. Eran trajes que solo perdían en poder y versatilidad frente a The Progenitors Blade, Junketsu. Al ver a Violet crear alas tecnológicas de la nada que disparaban rayos de plasma de energía pura, Opis no pudo evitar decir. Quiero uno, realmente quiero uno. Es realmente genial. Sí, tener el poder de un dragón es bueno y todo, pero, nanomáquinas, hijo. Opis se rió levemente cuando escuchó la referencia de Nero. Estos trajes son bastante poderosos, y esta es solo la variante Mark I basada en la tecnología de Belnora. Me pregunto cómo avanzará con los trajes futuros. Quizás su tecnología supere a Junketsu. Metis expresó sus pensamientos.
Imposible. Saladrak, Nero y Opis hablaron al mismo tiempo. Nada es imposible, dijo Metis. Sí, estoy de acuerdo, pero en este caso específico, es completamente imposible. Junketsu es muy posesivo con mi padre. Y ella evolucionó junto con él para satisfacer sus necesidades. Al principio, ella era solo una Odachi, ¿y ahora? Ella puede ser cualquier cosa que él desee, y ahora es incorrecto llamarla simplemente la espada del progenitor. Nerón explicó. Es decir, cuanto más fuerte se vuelva el padre, más evolucionará Junketsu, y dado que el padre es un dios externo, entonces, sí, no veo cómo la tecnología de Belnora puede superar eso. Señaló Opis. MMM. Saladrak asintió varias veces. Metis guardó silencio. Las chicas le habían dado puntos válidos y ella no tenía forma de contrarrestar sus palabras. De repente, un ruido similar a un tono de llamada salió de su muñeca. Metis levantó una ceja e hizo clic ligeramente en su brazalete, haciendo que la imagen de Belina apareciera frente a ella. Madre, tu traje está listo. Pasa por el laboratorio a buscarlo. Iré a buscarlo ahora. Metis asintió y luego se levantó. Sintiendo la mirada de Opis y Nero hacia ella, Metis miró a las dos chicas. ¿Qué? Nada. Opis resopló. Me preguntaba por qué eras el único que no tenía hijos con mi padre, habló Nero. Incluso Amara y Roxane tuvieron hijos, y son árboles del mundo, ahora que me doy cuenta, mi padre impregnó 2 planetas. Maldita sea, eso es una locura. Técnicamente hablando, impregnó 3 planetas, después de todo, se dice que Gaia es el primordial que representa el planeta Tierra, ¿verdad? Office habló. Bueno, eso está en los mitos. En realidad, ella es solo la diosa de la Tierra, una diosa madre, y no la representación del planeta en sí, como Roxane y Amara, que son los árboles del mundo. Nerón señaló. Eso es complicado. Office asintió. En efecto. Nerón estuvo de acuerdo. Soy la hija de Darling, ¿no? Metis sonríe seductoramente. Quiero disfrutar de ese estatus durante unos cuantos milenios antes de pensar en tener mis propias hijas. La verdad era que Metis no quería tener una hija pronto debido a sus experiencias pasadas con su hija, Atena. Ella había sido todo lo que quería para una hija, pero tenía muchos defectos evidentes. Sí, la mujer era sabia e inteligente, pero tenía un orgullo enorme e inútil. Sin mencionar que a pesar de no conocer completamente su condición, nunca trató de ayudar a madre como lo haría una buena hija, y Metis todavía le guardaba rencor por eso. Afortunadamente, su inútil hija se convirtió en el caparazón vacío de una persona en la que Lily y Medusa podían practicar sus artes de tortura. Un final digno para una decepción como ella. El rencor de un dios puede ser bastante insignificante, incluso si el objetivo de ese rencor fuera su propia progenie. Metis no tenía idea de la mala influencia que tenía sobre las hijas de Víctor, todo debido a su condición de hija. Ella era la prueba viviente de que una hija podía convertirse en esposa, y fue el detonante de innumerables dolores de cabeza que afectaron a las esposas más normales. Bueno, haz lo que quieras. Nerón se encogió de hombros. Padre no nos obligará a nada. Lo haré. Metis asintió y luego desapareció, yendo a buscar su traje. Cuando Metis desapareció, Opis y Nero miraron a Saladrak, que actuaba de manera extraña. ¿Qué te pasa, Saladrak? Preguntó Nerón. Mi hija está absorbiendo el conocimiento heredado mucho más rápido de lo que esperaba, Saladrak habló mientras miraba a un enorme dragón en el holograma, un dragón que era muy similar a ella y a Víctor en su forma de dragón. ¿Es tan malo? Preguntó Office. No está mal. Es solo que me siento un poco frustrada porque tu hija está haciendo algo más rápido que tú antes. Nerón habló. Sí, Saladrak entrecerró los ojos. Me tomó millones de años absorber este conocimiento, y recién terminé de absorberlo por completo después de que Darling me transformó en un dragón de sangre. Y mi hija, en menos de unos pocos milenios, ya está a punto de terminar por completo esta tarea. Se podría decir que Saladrak es un dragón verdadero real, ya que la esencia de un dragón verdadero era que cada generación transmitía conocimientos a sus descendientes. Era una práctica que los verdaderos dragones solían hacer para que sus hijos no fueran engañados y transmitir sus enseñanzas aunque no estuvieran presentes. Después de todo, antes de que Víctor emergiera como progenitor de los dragones, la especie dragón era fuertemente cazada por todos debido a sus cuerpos muy valiosos. En realidad, ¿no sería extraño si se tomara su tiempo para considerar quién es su padre? Señaló Opis. Quiero decir, eso es cierto, pero, no lo sé. Saladrak resopló.
Ella simplemente estaba frustrada. Un trabajo que tardó literalmente millones de años en completarse se estaba haciendo tan rápido que era simplemente frustrante. Saladrax se sintió frustrada y, al mismo tiempo, orgullosa de su hija por ser tan competente. Nero sacudió la cabeza de un lado a otro mientras tocaba ligeramente el hombro de Saladrax. Simplemente siéntete orgulloso de ella. Después de todo, ella está haciendo todo lo posible para que sus padres se sientan orgullosos. Eso es cierto, no necesito ser mezquino al respecto. Después de todo, el presente es diferente del pasado. Otis y Nero asintieron de acuerdo con Saladrach. Hablando de dragones, ¿cuándo se transformarán ustedes, chicas, en verdaderos dioses dragón? Preguntó Saladrach con curiosidad. Del grupo de dragones recientes, eran los únicos que aún no se habían transformado en dioses dragón. A diferencia de las hijas de Víctor, que ya habían nacido naturalmente como diosas, las dos tuvieron que conquistar sus divinidades por sí mismas. Me pregunto qué tipo de divinidad tendrán los dos. Dependiendo de cómo ocurra el proceso de iluminación, se convertirán en un poder propio al igual que todas mis otras hijas, pensó Saladrach. Otis y Nero sonrieron levemente y dijeron al mismo tiempo: pronto. Simplemente no seas demasiado codicioso cuando llegue el día y trata todo el proceso como un viaje. Naturalmente, aconsejó Saladrach. Cuando finalmente suceda, no durarás mucho porque el peso del alma de Darling es muy diferente, y cuando él folla, no solo folla tu cuerpo hasta dejarlo sin existencia. También folla tu alma, lo cual es un sentimiento muy profundo. Conexión. Por eso, aunque en teoría nosotras las esposas tenemos una resistencia infinita, todavía nos cansamos porque estamos copulando tanto a través del alma como del cuerpo. Se estremeció levemente al recordar ciertas cosas por las que había pasado. Joder, me estoy excitando. Saladrach intentó controlarse y sacarse esa imagen de la cabeza, pero cada vez que evitaba pensar en ello, más pensaba en ello. Otis y Nero se sonrojaron profundamente cuando escucharon las palabras de Saladrach. El daño que se les hizo fue tanto más efectivo cuanto que Saladrach no tenía ningún sentimiento de vergüenza. ¿Estaba esta mujer hablando de esto? Pensé que estaba hablando de convertirnos en dioses dragón. Nerón pensó interiormente con vergüenza. No esperaban que esas palabras vinieran de Saladrach. Ella y Otis no eran depravados como Violet, Agnes, Morgana, Roberta, Nati y Natasia, iban directo al grano. Debido a esto, los daños se multiplicaron varias veces. Otis y Nero entrecerraron levemente los ojos cuando olieron un olor extraño proveniente de Saladrach. Otis inmediatamente desapareció como si el espacio a su alrededor se la hubiera tragado, y al momento siguiente, apareció con un balde de agua y arrojó su contenido a Saladrach. El silencio cayó a su alrededor y Nero se limitó a mirar a Otis con incredulidad. ¿Mejor? Preguntó Otis mientras ignoraba la mirada de Nero. Saladrach miró a Otis y dijo: gracias. Con un movimiento de su mano, dobló la realidad a su voluntad, y luego volvió a su estado normal, mucho más tranquilo. De nada. Otis asintió, satisfecha. Volviendo su mirada hacia el holograma, Otis no pudo evitar pensar que quería un traje para ella. Quizás con este traje su versatilidad podría crecer más. Sin mencionar que, como una de las chicas que pasaba mucho tiempo en el área de entretenimiento, Otis tenía muchas ideas sobre cómo un atuendo súper tecnológico podría ayudarla en el futuro. Si me encuentro en una civilización avanzada, tener una IA muy poderosa podría resultar muy útil. Después de todo, como dijo una vez mi padre, hay situaciones en la vida que no se pueden resolver con la fuerza bruta. Otis pensó en el consejo que recibió de Víctor. Este fue un consejo que el propio Víctor aprendió luego de pasar por algunas situaciones en el pasado que no se podían resolver con la fuerza física. Otis era consciente de que este consejo se basaba más en situaciones de personas cercanas a ella, pero el mismo consejo podía aplicarse a diferentes situaciones, por lo que mantuvo la mente abierta. A diferencia de cuando era más joven, los años en el mundo interior de Víctor le permitieron a Otis madurar mucho y ya no era tan ingenua como antes. Dicho esto, su personalidad principal sigue siendo la misma. Ella no cambiaría quién era, seguía siendo Otis, la hija de Víctor. Ahora que lo pienso. Necesito hablar con Nero sobre nuestro entrenamiento, quería incorporar algunas técnicas nuevas, pensó Otis. Mirando a Nero, que estaba completamente concentrado en su entrenamiento de madres, decidió dejarlo para decirlo más tarde ya que parecía que no era el momento de hablar de eso ahora. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora, Nero no la escucharía porque estaba demasiado concentrada.
Volviendo su mirada a las pruebas del traje, Otis centró su atención en una de sus madres, quien parecía tener dificultades para adaptarse al traje debido a su cuerpo voluptuoso. Uf, este traje es demasiado ajustado, refunfuñó Pepper. Sí, creo que debería hablar con la madre Belnora sobre la apariencia de los trajes. Estos trajes no pueden ser demasiado ajustados ya que esto solo molestará a las madres más voluptuosas, pensó Otis.